Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Como les venía diciendo, los alcaldes de barrio eran los encargados de administrar justicia en las orillas, en las afueras, en las zonas rurales y en las zonas suburbanas. Un antecedente directo de nuestros actuales jueces de paz. Pues bien, estos alcaldes de barrio, entonces, son los que van a acaudillar este movimiento del 5 y el 6 de abril de 1811. ¿Y qué es lo que van a pedir? Obviamente, estos sectores populares lo que van a pedir es nada más ni nada menos que el gobierno único de quien consideran su representante. Me refiero a la figura de Cornelio Saavedra. En este sentido, reitero, estos sectores populares quieren que todo el poder se deposite en Saavedra. Y raudamente, en la noche del 5 al 6 de abril de 1811, marchan rumbo a la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, para reclamar, reitero, el gobierno único de Saavedra. Muchos se vieron sorprendidos por este movimiento. En efecto, Saavedra no aceptó. Saavedra era un buen tipo, era un patriota, pero la verdad que como político le faltaba pasta. Tuvo la historia en sus manos, tuvo el poder en sus manos y lo dejó escapar. Pero lo cierto es que este movimiento barre con los representantes de la clase vecinal porteña, barre con los representantes de las clases altas y logra la incorporación a la Junta de los representantes de este movimiento popular. Los alcaldes de barrio, Joaquín Campana, Juan Alagón y el abogado Atanasio Gutiérrez. Se desplaza a la fracción morenista o a la fracción que representa a la clase vecinal porteña y se incorporan los sectores populares de los suburbios de Buenos Aires. Ahí es como, este es el esquema que queda del gobierno en abril de 1811. La Junta de Mayo, a la cual en diciembre se habían sumado los diputados del interior y a la cual ahora se sumaban los representantes de las clases populares de los suburbios de Buenos Aires y se expulsaba a los representantes de la clase vecinal. Con esta composición es donde la Junta Grande tendrá esa visión netamente independentista, tanto en el plano político como económico. Sin embargo, obviamente, los sectores desplazados de la Junta, la clase vecinal porteña desplazada por este movimiento de abril, rápidamente comenzará a conspirar para recuperar sus posiciones. Y en este sentido, cabe destacar que este gobierno tuvo algunas dificultades. ¿Por qué menciono esto? Porque es clásico el hecho de que cuando gobiernan las clases altas tienen muy claro los intereses para los cuales gobiernan y es muy difícil que se peleen entre ellos. Sin embargo, los sectores populares y los sectores que representan a las provincias, en lugar de formar un frente común frente a la clase vecinal porteña, comienzan a pelearse entre ellos. Y como dice el Martín Fierro, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. En este sentido, el enfrentamiento que se va a producir entre los representantes de las provincias y los representantes de las clases populares va a ser aprovechado por el sector vecinal porteño para volver al gobierno en septiembre de 1811. El sector acaudillado por el Deán Funes, es decir, el sector que representa a las provincias, va a tejer una efímera alianza con la oposición porteña y
logrará el desplazamiento de aquellos que se habían incorporado en abril. Es decir, para septiembre de 1811, los sectores de las clases populares de Buenos Aires y de los suburbios de Buenos Aires son expulsados del gobierno. Se aprovecha que Saavedra no estaba precisamente en Buenos Aires, había ido a hacerse cargo del Ejército del Norte. Y como consecuencia de ello, de esta alianza entre los sectores provinciales y la clase vecinal porteña que vuelve a la Junta, se decide formar un nuevo gobierno. Un poder ejecutivo compuesto por 3 miembros y a su vez también una Junta que actuaría como una especie de órgano legislativo. Perdón, profe. Sí. La crisis entonces la disputa que se armó adentro de la Junta, ¿sería? Es una crisis que se produce en el seno de la propia Junta, sí. Pues reitero, en abril se incorporan los sectores populares de los suburbios porteños y son expulsados los sectores vecinales, la clase alta porteña. Ahora, los sectores provinciales y los sectores populares que tienen intereses comunes, en vez de formar un bloque sólido, se disputan el poder entre ellos. Esto genera que la clase alta porteña que estaba fuera del gobierno vuelva, se alíe con los sectores provinciales y desplace nuevamente a la clase popular porteña. Lo que no vieron los sectores de las provincias es que después iban por ellos. La clase vecinal porteña logró primero deshacerse de los sectores populares y luego se iba a deshacer de los sectores provinciales para quedarse con todo. Lo cierto es que primigeniamente aquí en septiembre se decide de esa junta, que era un órgano colegiado, una división. 3 miembros formarían el Poder Ejecutivo y el resto formaría una especie de órgano legislativo, con el nombre de Junta Conservadora. Ese Ejecutivo de 3 miembros es lo que la historiografía denominó primer triunvirato, integrado por Manuel de Zarratea, Feliciano Chiclana y Juan José Paso. Allí los tienen, Zarratea, Chiclana y Paso. ¿El resto qué conformaba? Los que no eran del poder. El primer triunvirato que iba a actuar como poder ejecutivo. Y el resto los que no estaban en el poder. ¿Cómo? Los que no estaban en el poder ejecutivo. El órgano. El poder ejecutivo era toda la Junta. Toda la Junta grande era el Poder Ejecutivo. 3 miembros de esa Junta ahora van a detentar el Ejecutivo y el resto va a actuar como órgano legislativo. Es una rudimentaria división de poderes. Un Ejecutivo de 3 miembros y el resto de la Junta va a actuar como órgano legislativo con el nombre de Junta Conservadora. Ejecutivo, el primer triunvirato, que iba a estar compuesto por Chiclana, Zarratea y Juan José Paso, todos representantes de las clases altas porteñas. Allí lo tienen. El remanente de la Junta pasaría a llamarse Junta Conservadora y debía reglamentar el funcionamiento del gobierno. Y esta Junta dictó el 22 de octubre el Reglamento Orgánico, que es el primer documento de carácter constitucional en el país en instrumentar la división de poderes. Vuelvo a reiterar, la Junta tenía que dictar un reglamento para precisamente, valga la redundancia, reglamentar el funcionamiento del gobierno. Y este reglamento orgánico va a ser el primer documento o el primer texto de carácter constitucional en el país en instrumentar la división de poderes. Y este reglamento orgánico, que iba a establecer el poder ejecutivo en manos del triunvirato, un poder legislativo en manos de la Junta Conservadora y un poder judicial que denominaba independiente, pero no establecía quién lo iba a desempeñar. Pero lo cierto es que le otorgaba la soberanía y la supremacía a la Junta por sobre el triunvirato. Y esto
lo va a aprovechar el sector vecinal porteño para dar el golpe. Este reglamento es la excusa que tuvo la capital para terminar con la Junta y la representación de los porteños, de las provincias. Este reglamento va a ser sometido al análisis del Cabildo de Buenos Aires. Cabildo que ya a esta altura nuclea a lo más recalcitrantemente antirrevolucionario de Buenos Aires, a lo más vinculado al pasado español. El Cabildo rechaza este reglamento y con esto, ¿qué hace el triunvirato? Declara nula y disuelta a la Junta. Ustedes seguramente me van a preguntar, ¿y por qué sometieron a estudio del Cabildo el reglamento? Una cosa incomprensible. Claramente, el Cabildo estaba jugando políticamente con el triunvirato. Y se abroquelaron, se aliaron políticamente para terminar con el gobierno de las provincias, para liquidar la participación de las provincias en el gobierno. En efecto, reitero, el triunvirato, como consecuencia del dictamen del Cabildo, rechaza el reglamento y declara nula y disuelta a la Junta Conservadora. Con esto termina la existencia de la Junta. Y queda un gobierno único con suma de poderes, el mismo triunvirato, cuyo secretario sería el principal representante de los sectores vecinales de Buenos Aires y de los sectores liberales en la Argentina. Me refiero a la figura de alguien que todavía no hemos mencionado, pero que aparece, como es Bernardino Rivadavia. Con lo cual, pasamos de un gobierno de esquema juntista, deliberativo, donde estaban representados los sectores populares, los sectores de las provincias y los sectores de las clases altas, a un gobierno donde únicamente están representadas las clases altas. Eso es lo que ocurre en octubre de 1811. Se produce una reacción política, donde la clase vecinal de Buenos Aires, donde las clases altas porteñas, desplazan del gobierno a los sectores que representan a las provincias, y ya un mes antes habían logrado desplazar a los representantes de las clases populares. Queda un gobierno fuertemente autoritario, el triunvirato, que representa a la clase vecinal porteña sin participación ni de las provincias ni de los sectores populares. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque el triunvirato significaría, frente a una política cuasi revolucionaria, podríamos decir, de la Junta Grande, vinculada a la independencia, a la protección de las industrias locales, que reconoció la autonomía de las provincias, a un gobierno que dio vuelta atrás una página de la historia. Porque vamos a ver que el triunvirato, ¿qué es lo que hará? En primer lugar, dijimos que la Junta Grande había reconocido... Sí. Me surgió una duda. O sea, se declara nula a la Junta Conservadora, pero el triunvirato sigue teniendo poder, digamos, ¿o cómo es que pasa? Se mantiene como gobierno único. Ah, y pasa a ser Bernardino Rivadavia. Rivadavia es el secretario del triunvirato. Ah, el secretario. Pero será su principal actor político. Como les venía diciendo, la Junta Grande había reconocido los derechos autonómicos de las provincias con el decreto de juntas provinciales y subordinadas. Pues bien, el triunvirato deroga ese decreto y vuelve a reimplantar la ordenanza de intendentes de Carlos III. Es decir, el triunvirato restablece una ordenanza de tiempo de los Borbones. Fíjense lo que hace el triunvirato, vuelve a restablecer una ordenanza de la monarquía española. Mientras que la Junta Grande tuvo una política exterior independiente, ahora pasamos a una política exterior atada de pies y manos a la política exterior británica. Porque claramente hemos dicho, los ingleses no quieren la independencia porque están aliados con España en la guerra europea. Pues bien, el triunvirato seguirá las directivas de la política exterior británica. Hemos visto que la Junta Grande tuvo una política proteccionista hacia las industrias del interior. Pues bien, con el triunvirato volvemos al libre cambio. Es decir, entra todo por la aduana, no se cobra derecho aduanero. Y con lo cual, los ponchos fabricados en los telares de Manchester y de Liverpool
inundan el mercado argentino, cuya competencia es imposible para los telares artesanales del interior del país. Con lo cual, como verán, hay toda una regresión en materia política y de derechos de las provincias, en materia de independencia y en materia económica. No obstante, veremos que este gobierno va a caer menos de un año después, producto precisamente de estas políticas. Porque precisamente este triunvirato, como ya les digo, atado de pies y manos a la política exterior británica, tratará de llegar a un entendimiento con el virrey de Montevideo, con el virrey Elío. ¿Se acuerdan que les mencioné que la regencia designa un virrey y lo mandan a Montevideo? Pues bien, el gobierno del triunvirato va a pactar un acuerdo político con el virrey Elío, por el cual se reconocerá la jurisdicción del virrey sobre toda la provincia oriental y el sur de la provincia de Entre Ríos, de la actual provincia argentina de Entre Ríos. Con lo cual se dejaba a toda la provincia oriental y a la actual provincia de Entre Ríos a merced de la reacción realista. A tal punto que los orientales vivieron este acuerdo, que es lo que se conoce como el armisticio con el virrey Elío, como una derrota política. Vuelvo a reiterar, el gobierno británico, a través de su embajador en Río de Janeiro, Lord Stranford, presiona al gobierno para que haya un entendimiento con Elío. Y vuelvo a reiterar, el triunvirato reconoce los derechos de Fernando VII, es decir, reconoce a Fernando VII como rey, y la autoridad de Elío sobre la banda oriental y el sur de Entre Ríos. Con esto, como suelo decir, la revolución cambia de manos, porque el triunvirato mancha la revolución, porque el triunvirato deja caer las banderas de la revolución. Y las banderas de la revolución serán levantadas precisamente por el heroico pueblo oriental acaudillado por José Gervasio de Artigas. Obviamente, temiendo la reacción realista, se produjo lo que se conoció como el éxodo del pueblo oriental, quien decide refugiarse del otro lado de la línea del armisticio. Y a su vez también, el pueblo oriental, con su caudillo, tendrá otra interpretación de la revolución. Porque los orientales con Artigas, ¿qué es lo que van a interpretar? Que cuando se hablaba de la retroversión de la soberanía al pueblo, no era al pueblo en abstracto, sino a los pueblos en concreto, a los pueblos americanos, a los pueblos con representación. Es decir, nacerá el federalismo en el Río de la Plata de la mano de Artigas. Ahora, como ya les digo, el triunvirato va a durar poco. ¿Por qué digo esto? Con la política que estaba aplicando, contraria a las clases populares, contraria a los derechos de las provincias y demás, era poco lo que podía hacerse. Había entregado la banda oriental a los españoles y a su vez se va a mandar algunas otras cositas, como por ejemplo, retar a Belgrano por haber osado crear la bandera. Como saben ustedes, el 27 de febrero de 1812, Belgrano enarbola por primera vez el pabellón patrio frente a las barrancas del Paraná. Y el secretario del triunvirato, Rivadavia, amonesta muy duramente a Belgrano por haber enarbolado la independencia. Ustedes están escuchando lo que les digo, ¿no? Retaron a Belgrano por haber creado la bandera. Y Belgrano después se mandó otra fantástica. Belgrano es enviado a hacerse cargo del Ejército del Norte, el Ejército del Norte que había sido derrotado, como hemos visto, en 1811 en el desastre de Huaki, con lo cual todo el norte estaba a merced de los españoles. Belgrano se establece en Jujuy, ve que no puede hacerle frente a las fuerzas realistas, con lo cual ordena el éxodo del pueblo jujeño, aplica la política de tierra arrasada para que el enemigo no encuentre ni gente, ni animales, ni recursos, nada, y decide trincherarse en Tucumán. El gobierno, con Rivadavia a la cabeza, ¿qué le dice? Repliéguese hacia Córdoba, entréguele el norte a los realistas. Y Belgrano, por suerte, no le hizo caso. Belgrano decide resistir en Tucumán
y logrará un heroico triunfo militar en la batalla de Tucumán. Con lo cual verán, el triunvirato va para un lado y los jefes militares van por otro. Crearon la bandera, deciden enfrentar y derrotar a los realistas. Y a su vez también comienza a operar un grupo político en Buenos Aires, de la mano de oficiales del ejército español que habían nacido en el Río de la Plata y que deciden abandonar la carrera militar en España para tomar las armas del lado de la revolución. Dentro de estos oficiales se encontraban, entre otros, Carlos María de Alvear y un tal José de San Martín, quienes crearán rápidamente la Logia Lautaro, que actuará como grupo de oposición política al triunvirato. Y en este contexto, precisamente, el 8 de octubre de 1812, acaudillando a su regimiento de granaderos a caballo y a los arribeños de Ortiz de Ocampo, se toma la Plaza de la Victoria y decide destituirse al primer triunvirato. Claramente, los grupos políticos que actúan en Buenos Aires, del mismo modo que los jefes militares que pelean la guerra de la independencia, tienen en claro dos objetivos: la declaración de la independencia y la sanción de una constitución. Y este será el lema del nuevo gobierno que surgirá el 8 de octubre de 1812, que es lo que la historiografía conoce como Segundo Triunvirato, que estará integrado por Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero Paso no estaba en el gobierno anterior? Sí. Ya les voy anticipando, cuando les pregunte por alguna asamblea, algún gobierno o algo de todo lo que anda por esta época, si no se acuerdan quién lo integró, tiren Juan José Paso que la van a pegar seguro. Porque no se perdió de ninguna el maestro. En efecto, el Segundo Triunvirato surgió como consecuencia de una elección que se produce en la misma Plaza de la Victoria, donde estaban los amotinados. Porque como siempre, San Martín irrumpe en el cabildo y les dice: señores, hay que elegir un nuevo gobierno. ¿Y cuál es? ¿Y a quién quieren que elija?, le dice el cabildo. Nosotros no estamos para elegir, decidan ustedes. Y el cabildo decidió: no nos vamos a suicidar. Armó una lista de personas y la hizo circular por la plaza. Y había que ir poniendo redondelitos o rayas, y los tres que sacaron más votos formaron el Segundo Triunvirato. Fíjense cómo se eligió un gobierno, poniendo en una hoja ceros y rayas al lado de los nombres, para ver quiénes formaban el triunvirato. Y Juan José Paso, que ya hacía rato había renunciado al primer triunvirato, era un gran político. Además eran muchos hermanos los Paso, tenían una panadería entre los 7 hermanos, y usó a los hermanos de punteros políticos, los mandó a la plaza a hacer campaña por él. Así es como Paso por pocos votos llegó al Segundo Triunvirato. Ahora veremos que Paso tuvo una actuación destacada y verdaderamente patriota en este Segundo Triunvirato. Entonces, como les digo, el descrédito del primer triunvirato era total, su acendrado centralismo, la oposición a la independencia, más algunas medidas arbitrarias que toma Rivadavia, como unas que les menciono allí, que había disuelto una asamblea convocada por él mismo porque se declara soberana. Fíjense, la asamblea se declara soberana, ¿y qué hace Rivadavia? No, el único soberano acá soy yo, ¡pum!, disolvió la asamblea. Muy parecido a un dictador, ¿no? Lo cierto es que toda esta línea política, más la actuación principalmente de la Logia Lautaro y de la Sociedad Patriótica en Buenos Aires, confluyen para derrocar al gobierno. Y este gobierno, que surge en 1812, llega con un objetivo concreto: declarar la independencia y sancionar una constitución. Y para ello dictará un decreto el 24 de octubre de 1812, convocando a algo que ustedes seguramente conocen: una Asamblea General Constituyente que comenzaría a sesionar al año siguiente, 1813. Es decir, surgirá la célebre Asamblea del año 13.
vamos a dejar acá por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerme. Yo, profe, Decime. ¿se le sigue denominando al territorio como Virreinato del Río de la Plata o se denomina de otra manera ya? Formalmente todavía es el virreino porque no nos declaramos independientes hasta 1816. Claro. La denominación más común en aquel momento era Provincias Unidas del Río de la Plata. En efecto, la Declaración de la Independencia habla de las Provincias Unidas. Está bien, gracias. Y si hoy ustedes leen el artículo 35 de nuestra Constitución Nacional, se reconoce Provincias Unidas del Río de la Plata como nombre oficial del Estado. El artículo 35 de la Constitución vigente efectivamente dice que las distintas denominaciones históricas son nombre oficial del Estado. Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina, República Argentina, y para la formación y sanción de las leyes debe usarse la fórmula Nación Argentina. Con lo cual, como verán, Provincias Unidas del Río de la Plata, que era la terminología que se usaba en aquel momento, es nombre oficial del Estado. Es decir, ustedes tranquilamente podrían decir, en el extranjero vengo de las Provincias Unidas, y está bien, es uno de los 4 nombres oficiales que tiene el país. ¿Alguna pregunta? Este PowerPoint ya está subido tanto a las cátedras virtuales como al Classroom. Los 3 PowerPoint que hemos usado, el de Vísperas de la Revolución, el de la Revolución de Mayo y este que va desde la Junta Grande a la Asamblea, está cargado al Classroom y a cátedras virtuales. Así que pueden usarlo tranquilamente. Y después seguramente edito el video y lo subo también para que lo tengan. Y recuerden que ya tienen subido el primer trabajo práctico, que es un test de lectura sobre el texto de Martínez Díaz, Vísperas de la Revolución. Tienen que usar ese texto para hacer el trabajo práctico. Y la fecha de entrega es el jueves que viene. Tienen una semanita para hacerlo. No es un trabajo muy largo, tampoco es un texto largo para leer, es como para que vayamos ejercitando la lectura. Para estos temas que desarrollé hoy, tienen el texto del doctor Marucci, que está cargado en bolilla 2, como breves nociones de historia constitucional argentina, o breves comentarios de historia constitucional argentina, no recuerdo bien el título que le puso, pero pueden... Breve panorama. Breve panorama de historia constitucional argentina, pueden usar ese. Así que no sé si no tienen ninguna duda, nos vamos despidiendo. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Muy buen fin de semana, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profesor, gracias. Profe. Nos Hasta luego. vemos.